Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Hasta ahí nomás leemos por ahora. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo para ir avanzando en estas plagas. Ya nos metemos en las plagas de Egipto, esa forma particular en la cual Dios eligió tratar con esta nación que estaba endurecida y con este rey, Faraón, que no quería dejar ir al pueblo de Israel. Podemos identificar tanto en este fragmento como en los posteriores unas instancias que son similares. Primero, hay una orden de parte de Dios a Moisés y Aarón de presentarse a Faraón. Esto lo vemos ya, lo vimos en varios pasajes donde es reiterativo de que Moisés y Aarón tenían que ir a Faraón y decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo. Esa era la orden de parte de Dios. Vemos entonces que en este fragmento ellos debían ir a Faraón y Dios anticipa que Faraón iba a exigirles una señal. Porque dice allí el versículo 9, si Faraón os respondiere al mensaje de que debía dejar salir a los hijos de Israel, y Dios ya sabe lo que Faraón va a decir: mostrad milagro. Vean qué interesante cómo dice: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón. Entonces iba a hacer las señales que ya Dios le había dado primeramente a Moisés, y ahora también Aarón iba a participar en esta señal, la señal de la vara que se transformaba en culebra. Entonces, primera instancia, la orden de ir. Moisés y Aarón debían ir a Faraón. Segunda instancia, hacían la señal. En respuesta a la demanda de Faraón, hacían la señal. Tercera instancia, Faraón llama a sus sabios y hechiceros y magos y hacen lo mismo. Es decir, ellos hacen también que esas varas se transformen en culebras, y vamos ya a meditar en eso. Y en cuarta instancia, vemos que la vara de Aarón, que se transforma en culebra, devora las otras varas o las otras culebras. Y llegamos al último punto, que es el endurecimiento de Faraón. Faraón se endurece y no los escucha. Entonces, este patrón lo vamos a ver en varios milagros. Hay una orden de Dios, van y se presentan ante Faraón, se les hace una señal, un milagro, llaman a los
Faraón llama a sus encantadores y hechiceros, hacen lo mismo, pero luego se demuestra que el poder de Dios es mayor y eso endurece el corazón de Faraón. Entonces, es interesante que pensemos en esto para tener un cuadro de cómo se desarrollan las plagas y dijimos que en las plagas Dios está humillando a la nación de Egipto específicamente por sus dioses, porque ellos tenían muchos dioses, eran politeístas y esos dioses estaban, o ídolos, estaban vinculados a aquellas cosas que Dios utiliza en las plagas. Por ejemplo, se dice que las culebras o las serpientes eran una deidad muy importante en Egipto. Algunos creen que hasta en la misma indumentaria del faraón, él tenía una cobra en su cetro, en su corona, ¿verdad? Entonces, pensaban que él reinaba con el poder de esos ídolos, de esa serpiente. Cuando se habla de la plaga de el río que se convierte en sangre, era porque para ellos el río no solamente era una fuente de la provisión del agua que tomaban y que cultivaban, sino también tenía poderes especiales. Tenía que ver con la deidad que traía la prosperidad. Y así podríamos ir por cada una de esas plagas y ver cómo Dios iba atacando a los dioses falsos. Y recordemos también que en el propósito de Dios, en este libro particularmente, es revelarse como el Dios verdadero, como Jehová, el Dios autoexistente y poderoso, que cumple las promesas que había hecho a los padres en el Génesis, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que llama a un pueblo para sí, que lo rescata de la esclavitud y que demuestra su soberanía y su poder sobre todos los dioses falsos. Entonces es bueno tener el panorama completo de lo que acontece en el Éxodo para que conectemos esas ideas y pensemos también no solamente lo que Dios quería enseñarle a los egipcios, lo que Dios quería cumplir específicamente contra Faraón por su soberbia y su arrogancia, sino que Dios también estaba ministrando a los hebreos al revelarse a sí mismo a ellos como el Dios verdadero y como un Dios poderoso. Y a su vez Dios estaba enseñando que es el Dios que cumple las promesas y el Dios que redime, el Dios que salva, el Dios que saca de la esclavitud. Entonces hay un mensaje específico, podríamos pensar hacia Faraón o hacia los egipcios. Hay un mensaje de Dios hacia su pueblo. Y hay un mensaje de Dios también para nosotros. Cuando nos metemos entonces en estos milagros, pensamos en ese Dios que va demostrando su poder, su soberanía, su autoridad. Y va demostrando que Él es el verdadero Dios y que esos ídolos no tienen poder cuando Él está decidido a cumplir su propósito. Y pensemos si esto no es lo que Dios también hace en el corazón del pecador. Los pecadores en este mundo llenos de ídolos, viviendo su vida conforme a su entendimiento, a sus tradiciones, a sus creencias, pensando que es Dios lo que no es Dios. Eso es un ídolo, cree que es Dios lo que no es Dios. Pueden ser el ídolo de sí mismo, puede ser el ídolo de su materialismo, de su placer, pueden ser ídolos de expectativas de este mundo, o hasta pudieran ser ídolos efectivamente de leño, de piedra, como muchas religiones tienen. Pero si Dios ha de tratar con ellos, ha de demostrarle que Dios es soberano y que todos esos ídolos son falsos. Aún en el creyente, decía un teólogo, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos y Dios tiene que encargarse de ir derribando esos ídolos de nuestro corazón para que confiemos verdaderamente en Él como el Dios vivo y verdadero.
Por eso el apóstol Juan también dice, hijitos, huid de los ídolos. Debemos dejar a los ídolos. También podemos tropezar los que somos de Cristo en temer o en confiar a los ídolos. Entonces hay un gran cuadro del poder de Dios, de la soberanía de Dios y mensajes específicos del Señor para cada grupo. El gran mandamiento de la Escritura es: yo soy Jehová tu Dios. Y eso es lo que debemos tener en claro en esta mañana. Dios es Dios y todos los dioses falsos son ídolos. Y si usted está confiando en un ídolo o en un Dios falso, usted debe ver en la Escritura el poder soberano de Dios y convencerse de que Dios es real, arrepentirse de sus pecados y confiar en Él, a menos que quiera seguir los pasos de Faraón y endurecerse y sufrir las consecuencias. Entonces, nuestro texto dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro. Vean cómo Dios, que conoce absolutamente todas las cosas, sabe lo que Faraón iba a demandar. Iba a pedir un milagro. Cuando el Señor le dio a Moisés esta capacidad de tomar esa vara, ¿verdad? Y tirarle y se hace en culebra, no utilizó la palabra milagro, sino la palabra señal. Le dio a Moisés una señal. Ahora vemos que Faraón utiliza la palabra milagro, pero hay una palabra más que se utiliza, que es la palabra maravillas. Maravillas. En Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Es la misma palabra que en el original que se utiliza para lo que dice Faraón, haced milagro. Pero notemos cómo Dios, que sabe todas las cosas, sabe lo que va a pasar con el corazón de Faraón y sabe que él se va a endurecer. Si usted tiene un pensamiento acerca de Dios, Dios ya lo sabe de antemano. Si usted viene a la iglesia y se sienta a escuchar la palabra, pero su corazón ya no está dispuesto a escucharlo, Dios ya lo sabe, Dios ya vio su corazón. Dios sabe si usted cerró sus oídos antes de que la palabra sea predicada, o si abrió sus oídos, pero mientras la palabra es predicada, cierra su corazón para no ponerla en práctica. Dios sabe todo lo que va a pasar, pero eso no detiene su plan. Incluso puede ser que el plan de Dios sea endurecer el corazón de alguien, porque ya está duro por naturaleza y se cierra aún más, y no hay peor castigo que ser dejado en los propios pecados y no hallar gracia. Pero entonces vemos aquí milagros, señales y maravillas. Algo que acontece a lo largo de la Escritura en varias oportunidades. Y tiene una lógica pensar en esto en el transcurso del desarrollo de la historia humana y de la revelación del conocimiento de Dios. El mismo Moisés vio esa señal de parte de Dios para entender que el Dios que se le había revelado era el Dios verdadero. Tiene una lógica también que entonces Faraón, siendo un impío, cuando se acercan dos hebreos que dicen que debe dejar salir al pueblo, ante la demanda de algo tan grande, él tenía que decir, como me demuestran ustedes, de que Dios les pide eso. ¿De qué manera voy a creer eso? Hagan una demostración, una señal, un milagro. Entonces Dios sabía que el corazón humano requiere las demostraciones de señal o de milagro. Y por eso Dios le había dado de antemano a Aarón, a Moisés, esas señales, ese milagro, y luego se lo da también a Aarón para que juntos lo hagan delante de Faraón. Ahora, el plan de Dios de usar señales
y milagros lo encontramos a lo largo de la Escritura en muchas oportunidades. El rey Ezequías pidió una señal de que iba a ser sanado de una enfermedad, y el profeta le dijo que la sombra iba a retroceder 10 grados. En Isaías capítulo 7 se habla de una señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, la señal del advenimiento del Mesías. Los judíos, testigos visibles del cumplimiento de esa señal en la persona de Cristo, le pedían al mismo Jesús señales y milagros para creerle. Y Jesús hizo muchas señales y muchos milagros hasta el punto tal de que dijo que no iba a hacer más. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que así como Jonás había estado en el vientre del pez 3 días, 3 noches había salido, así también el Señor iba a estar 3 días muerto, iba a resucitar. En Hechos capítulo 5 se dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cuáles eran esas señales? Milagros, sanidades, demostraciones del poder de Dios. El apóstol Pablo también en su ministerio dijo, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores lo he llenado del Evangelio. Las señales eran necesarias en los apóstoles como una confirmación de la autoridad delegada de Dios sobre ellos para predicar la palabra y establecer la doctrina. En 2 Corintios 12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces vemos que hubo señales tanto en el antiguo pacto con los profetas, específicamente en el ministerio profético, hacían milagros, hacían señales. Vemos que hubo señales en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, vemos que hubo señales en los apóstoles del Señor Jesucristo. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿será que también entonces hay señales hoy? ¿Será que Dios actúa de la misma manera hoy para que una persona crea? Entonces Dios va a hacer un milagro visible y le va a llamar a alguien para que ande con una vara que se transforma en culebra. ¿O va a ser necesario hacer esas sanidades y esos milagros para que la persona vea y crea? ¿Es esa la manera en la que Dios actúa hoy? Bueno, creemos ciertamente que Dios puede hacer milagro, puede hacer muchos milagros. Podemos entender que Dios en su providencia pudiera actuar de manera tal de comprender una señal como la manera de guiar las cosas en su providencia, pero sin embargo debemos pensar que hoy en día contamos con la palabra revelada de Dios. Dios ya se reveló a sí mismo y por eso tenemos las historias de la Biblia y es nuestra meditación cada domingo lo que pasó a lo largo de la historia y en la vida de estas personas, para que nuestra fe esté fundada en las Escrituras, porque esas señales y esos milagros fueron necesarios mientras tanto Dios se daba a conocer, mientras Dios enviaba a sus obreros o sus siervos, mientras esas señales funcionaban como las credenciales que autenticaban ese ministerio o esas obras, tanto en los profetas como en los apóstoles, como en el mismo Señor Jesucristo. Esas señales fueron necesarias y estuvieron, pero a medida que leemos las Escrituras vemos que las señales y los milagros van desapareciendo. Y la obra de Dios en los corazones de las personas es por medio de la exposición de la palabra predicada. Por eso creemos que esos dones
especiales y milagrosos que tuvieron los apóstoles y los profetas, tuvieron una función especial en la época en que la palabra y la doctrina estaba siendo establecida. Entonces, ¿fueron necesarias las señales por un tiempo? Sí, como credenciales, porque la doctrina se estaba estableciendo. Pero sabemos que esos dones milagrosos cesaron y tenemos la palabra de Dios completa y confiamos en la suficiencia de esa palabra. Y pensemos también en algunas cosas interesantes, aún en épocas bíblicas. Los milagros y las señales podían ser engañosas, por tanto, los mismos creyentes eran exhortados a probar los espíritus. Y hubieron casos de señales o milagros hechos por algunos que ni siquiera eran verdaderos seguidores de Cristo. En Hechos 19 se menciona el caso de unos exorcistas. Dice 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso, así de judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué vemos aquí? Que había personas que hacían señales y que hacían milagros, pero no eran verdaderos seguidores de Cristo. La misma advertencia del Señor está cuando dice de aquellos que en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesús le dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué vemos en esta historia? Que los magos, los hechiceros, porque estamos hablando de gente relacionada con cosas muy oscuras y demoníacas. No eran magos que hacían trucos. Estos invocaban espíritus, estaban con cosas realmente satánicas en Egipto, con todos esos dioses falsos, esas deidades, ¿verdad?, con minúscula, que relacionadas con criaturas, con animales, a los cuales le rendían culto. Estos brujos, esta magia negra, esto que es satánico, estaban allí dominando la creencia en Egipto. Y vemos cómo ellos también se encargan de hacer lo que había hecho Aarón y Moisés, esa demostración. Algunos teólogos se preguntan si efectivamente fue una vara que se convirtió en culebra o fue un engaño que hicieron y algún tipo de ilusión óptica, de tal manera de que tenían una vara y una culebra de esas que son muy parecidas a una vara y las cambiaban independientemente de cuál fuera el asunto. Vemos en la Escritura que muchas veces había milagros hechos por gente que no era temerosa de Dios. Y vemos que esta es una forma satánica de imitar la verdadera obra de Dios para engañar a las personas, para mantenerlas en el error.
Satanás siempre quiere imitar lo verdadero para engañar. Él siempre tiene una copia de lo verdadero. Por eso dice que hay cizaña entre medio de los creyentes. Aquellos que parecen que son creyentes, pero no son creyentes. Hay una sana doctrina y hay una mala doctrina, aún dentro de las iglesias. Entonces, toda esta brujería, todos estos hechiceros al servicio de Faraón, que se creía una divinidad, él era su propio ídolo, respondiendo entonces a esta manifestación del milagro de Dios, ¿cómo actúan? Queriendo imitar lo que Dios había hecho. Pero ¿qué vemos? Que la demostración de ellos, que pretende ser una lucha de poder, como si Satanás pudiera rebelarse contra Dios, pero no va a salir nunca victorioso. Cuando se habla en la Escritura también acerca del ministerio de la iniquidad, 2 de Tesalonicenses 2:7, habla de aquel, vean qué interesante, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Por eso no creamos a todo milagro, no creamos a toda obra sobrenatural, como si porque tiene poder en sí mismo, porque si es sobrenatural, entonces es bueno. No, puede venir de la misma fuente del maligno. Dice la Escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz. Que alguien puede decir, ay, mira, aquella persona que es muy espiritual porque te habla del futuro y tiene poder. Es un brujo, es un hechicero. No cree en la palabra de Dios, no tiene el mensaje del Evangelio como la base de su fe y su vida. Está metiéndose usted en un terreno oscuro, peligroso. Sobra del enemigo. Puede hacer pensar que porque tiene un conocimiento del futuro, porque puede hacer algún tipo de trabajo milagroso. Hasta hoy en día hay gente que va a esa gente que cura y hasta están invocando nombres y cosas raras. Es la obra del diablo. En el Nuevo Testamento se nos habla de dos personas que había en Egipto que eran muy famosas, estos brujos o hechiceros. Se los dice con nombre, Janes y Jambres. Y el apóstol Pablo lo utiliza para compararlo con lo que hacen los falsos profetas. Y dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Personas que no son de la fe. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces nos da luz ahí de lo que pasó en Egipto. Estos dos hombres, Janes y Jambres, brujos, hechiceros, resistían a Moisés. Seguramente estimulaban a Faraón a no dar el brazo a torcer y no reconocer la soberanía de Dios. Hacía una demostración así Moisés y Aarón y decían ellos, vamos nosotros a hacer lo mismo. Dios tiene poder, sí, pero nosotros también vamos a tener poder. Ellos tiran una vara y se transforma en una culebra, es una señal milagrosa. Nosotros también lo vamos a hacer. Podían hacerlo con engaños, con trampas, con ilusiones. Hasta incluso podía haber un poder autorizado por Dios para que ese milagro efectivamente acontezca. Pero nunca el poder del maligno triunfa sobre el poder de Dios. Porque Dios tenía en su propósito demostrar a los hebreos que Él es el Dios verdadero, a Faraón que no era un Dios,
y que iba a ser humillado por su soberbia y por su arrogancia. Y a todo Egipto, que el pueblo de Dios iba a salir a la libertad y ellos mismos iban a ser instrumento en proveerle para sus necesidades y en pedirles que se vayan, porque nada se puede interponer en el plan de Dios. ¿Ha usted hablado con personas que cuando le cuentan de su testimonio le cuentan que estuvieron en cosas raras de ocultismo, brujería y todas esas cosas? Esas personas muchas veces piensan de que ya no tienen chance para la salvación, para la fe verdadera. De algún modo, el Dios con minúscula de este siglo los tiene cegados y engañados. Si hay personas que hasta estaban endemoniados y el Señor los liberó, no hay persona en este mundo que si Dios quiere salvar, no la vaya a salvar, no importa cuán profundo se haya metido en las cosas del ocultismo y de las cosas turbias de este mundo. El Señor tiene poder para salvar. El Señor vence y triunfa sobre todas las obras del enemigo. Pero para aquellos que están tan dependientes de las señales y de los milagros, aprendamos una gran lección que se desprende de estos textos. Ni aun las mejores señales en sí mismas tienen el poder de convertir a alguien. Porque si de señales se tratara, Faraón entonces tendría que haberse convertido. Muchos buscan señales. Muchos quieren milagros. Muchos quieren que Dios les complazca en sus peticiones para entonces ahí sí creer. No se engañe en su mente o en su corazón. No es falta de señales, es un corazón endurecido. Las señales ya están en la palabra para que las veamos y las escuchemos, para que las creamos. Señales en Egipto, señales en Israel, señales en el desierto, señales en la tierra prometida, señales en Jerusalén, en Palestina, en Galilea, señales en todo el mundo por donde el evangelio fue predicado. Hasta que se cierra la escritura con la revelación de las cosas que iban a venir. ¿Qué más señales? Pero si alguno se levantare de los muertos, dijo aquel hombre que estaba en el tormento eterno, entonces creerán. Jesús ya se levantó de los muertos y aún así hay muchos que no creen. ¿Qué más señales quiere? Es que si Dios hiciera algo en mi vida, si Dios me concediera esto, lo otro, pero ¿quién es Dios? Usted no es Dios. Usted tiene que creer el mensaje de Dios sin condiciones, porque las señales ya fueron mostradas en su palabra, porque Dios ya se reveló a sí mismo, porque Dios ya mostró en su palabra que somos pecadores necesitados de la gracia de Dios, que no podemos endurecernos, cerrarnos en lo obstinado de nuestro corazón, porque nos va a ir como le fue a Faraón. Vean que Dios le había dado esta señal primero a Moisés cuando lo llamó. Le dijo, ¿qué es eso que tiene en tu mano? Es una vara, tírala en tierra y se convertía en una culebra y Moisés huía de ella. Tómala y la toma y se convierte nuevamente en vara. Pero luego Moisés tuvo que ir a los hebreos y hacer esa señal delante de ellos. Y es interesante que Moisés muchas veces se quejó con Dios de que él no era la persona. Entonces ahora cuando van a Faraón es Aarón el que hace las señales. Incluso lo tenemos aquí con el título de la vara de Aarón. Pero vemos entonces que aunque Satanás imita la obra de Dios, los propósitos son distintos. Dios traía esa señal para demostrar que era Él el que había llamado a Moisés, el que quería redimir a Israel y el que le demostraba su autoridad a Faraón. Faraón, ¿para qué convoca a los magos? Para demostrar que ellos también tienen poder.
Satanás siempre quiere imitar la obra de Dios para demostrar que también tiene poder, pero lo que hace es malo, es deficiente, es inútil y no prospera. Hay trigo y hay cizaña. El trigo es útil, la cizaña se quema en el fuego. Hay fruto y hay una verdadera paz espiritual que viene por Cristo, pero este mundo te quiere dar una falsa paz, que en un momento se disuade como un humo. El placer pecaminoso no es lo mismo que las bienaventuranzas del Señor. Los falsos apóstoles, profetas o pastores nunca van a alimentar a las verdaderas ovejas. La Biblia distorsionada, aunque se llame Biblia, con textos cambiados, es la imitación del enemigo para afectar a la iglesia. La adoración inventiva, idolátrica, humanística, es la trampa del diablo para engañar a los incautos. El diablo siempre está imitando, siempre tiene copias, siempre tiene algo artificial. Ahora que hay tantos productos, ¿verdad? Y leemos las etiquetas y muchas cosas que son artificiales, hasta son malas, nos enferman. Está lo natural y está lo artificial. El diablo te da lo artificial, lo falso, lo que no es verdadero. No nos dejemos engañar por las artimañas satánicas, pero debemos encontrar nuestro consuelo en el que el Dios verdadero siempre triunfa. Él sacará a la luz quiénes son los verdaderos creyentes y los separará de los falsos. En un momento el Señor reunirá a su pueblo. Yo quiero estar allí entre ellos, entre los que están, entre los escogidos del Señor, entre los que salieron de la esclavitud de Egipto. No quiero estar del otro lado, de los que quieren demostrar que tienen poder, de que no se quieren someter a Dios, los rebeldes, los que se dejan engañar por las artimañas del enemigo. La vara de Aarón es más poderosa, no porque sea de Aarón, no porque está allí Moisés, sino porque es Dios el que es soberano. Y Dios tiene las formas y el poder para humillar todas las estrategias satánicas. Y lo vemos a lo largo de la historia humana y en la providencia divina. Los hermanos de José tramaron un plan para él, pero Dios utilizó eso para la preservación de la vida de los hebreos. El malvado Amán preparó la horca para Mardoqueo, pero fue en la cual él fue colgado. La persecución de los cristianos parecía ser el exterminio de los cristianos, pero el mensaje fue esparcido por todo el mundo. La muerte de Cristo en la cruz parecía una victoria del enemigo, pero fue la victoria de los redimidos, la victoria del Señor. Vemos al final de este texto, versículo 13, dice, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová ya sabía que Faraón se iba a endurecer, ya lo había anticipado, sin embargo, había decidido que esta sea la forma en la que se iba a revelar. Vean, Dios podría haber sacado a Israel de Egipto sin necesidad de todas estas plagas. Dios podría haberle dicho a Moisés y a Aarón, vean, ustedes van a despertar mañana y van a estar en el Sinaí y ya no van a estar más en Egipto, pero no escogió eso. Los tratos de Dios y los planes de Dios son muy superiores a los que podemos nosotros imaginar. Era la manera en la que Dios se relacionaba con los hebreos, con Moisés, con Aarón, lo que ellos tenían que hacer, presentarse ante Faraón y lo que Dios quería demostrar a Faraón y a los egipcios. La forma en la que Dios elige actuar y manifestarse en su vida es la mejor manera y en la que Dios quiere tratar contigo.
¿Estás dispuesto a considerar la manera en la que Dios quiere tratar contigo? ¿Has de endurecer tu corazón como lo hizo Faraón y no escuchar la voz de Dios? Este no fue solo un pecado de Faraón, no fue solo un pecado de Egipto, fue un pecado muchas veces del mismo pueblo hebreo, cuando no escucharon a Dios, cuando endurecieron su corazón, cuando se rebelaron. Luego de que fueron metidos en la tierra prometida, Dios le envió profetas que le hablaban una y otra vez la palabra y le decían que se alejaran de los ídolos, que adoraran al Dios vivo y verdadero. Pero ellos se volvieron muchas veces a los ídolos, rechazaron a los profetas, no quisieron escuchar su voz, pero estaban rechazando la voz de Dios. En el libro del profeta Jeremías constantemente les habla de que no querían escuchar la voz de Dios. Dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Os llamé y no respondisteis. ¿No será que Dios te está llamando? Te está llamando a que creas en el Dios vivo y verdadero y a que rechaces todos tus ídolos. No podemos venir a Cristo con nuestros ídolos. No podemos venir a Cristo con nuestros pecados, pensando de que así vamos a ser aceptados. Nos venimos confesando nuestros pecados, entendiendo que Él los cargó en la cruz, dispuesto a escuchar su voz. He hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Puede pasar un momento cuando ya Dios no quiera oírte. Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Jeremías 11:11 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, clamarán a mí y no los oiré. Entonces vemos que era un pecado de Faraón no querer escuchar al mensajero de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Sí, los hebreos deben salir, Dios los llama. Es un pecado también del creyente no escuchar la voz de Dios y no aceptar la voz de Dios. Por eso también en el libro de Hebreos tenemos esta exhortación. Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, cuando debían avanzar por fe, conquistar la tierra prometida, pero tuvieron temor a los gigantes y se quedaron. ¿No fue acaso Dios poderoso para destruir a Faraón y sacarlos al desierto? Hebreo 3:15 dicen, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y una vez más, Hebreo 4:7, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a hacer como hizo Faraón. No los escuchó, endureció su corazón. ¿Cuál es el mensaje en esta plaga o en esta, podemos decir, señal milagrosa? Dios dice que el pueblo de Israel debe salir y Dios tiene poder. Dios dice que los suyos
deben ir con Él a adorarle, porque es el Dios vivo y verdadero. Y todos los que adoran ídolos están del lado perdedor. ¿Será que te aferres tanto a tus ídolos que cierres tu corazón y no escuches la voz de Dios? ¿Podrán las hechicerías y los engaños satánicos mantenerte cautivo para que no te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo como el Salvador? Recordemos que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Quiere el Señor traer bendición sobre su palabra. Oremos. Gracias, Señor Dios, por tu palabra leída y meditada. Utiliza, oh Señor, esta exposición para que podamos reflexionar nuestra propia vida y para que aquellos que están muertos en delitos y pecados, resplandezca la luz de Cristo en sus corazones, renuncien a sus ídolos y confíen únicamente en ti, oh bendito Dios. A ti sea la gloria. En Cristo Jesús.